Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de el efecto que tiene, la importancia que tiene la lucha del narcotráfico. No sé si es una constante lucha, pero, y le digo, no estoy analizando aquí la lucha o a favor o en contra, simplemente estamos haciendo comentarios de lo que está ocurriendo y por qué no funciona mucho de esto, ¿no? Pero lo que se puede hacer, lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, luego lo vamos a analizar por qué no funciona, y ya le he dado algunas pautas de por qué no funciona. Pero una de las cosas que comenzamos a hablar primeramente es a dónde está el interés y dónde están las prioridades de algunas personas, pero luego empezamos a analizar ya de cómo mantener un poco de control en la zona donde usted vive, no para acabar el narcotráfico, ni para acabar la droga, sino para darle un poco de tranquilidad y de paz para que no sea afectado por este mundo de la droga y del narcotráfico. Pero ahora lo que estamos ya avanzando es hablar un poco más de, digamos, ya a usted le preocupa un poco más el tema no solo del narcotráfico local, sino de su provincia. Y hay provincias, hay estados en algunos países en el mundo, particularmente, estamos hablando particularmente de nuestros países en Latinoamérica, donde el tema del narcotráfico está íntimamente ligado a la vida diaria, y es aquí donde yo hablaba. Y ya no es un narcotráfico, un narcomenudeo, como yo le decía. O sea, el narcomenudeo es muy difícil de combatirlo si no hay esta estructura que yo le comenté, si no tiene una unidad específicamente dedicada a conseguir eso, si no tiene una buena relación con el público, si no tiene el apoyo político, si no hay un presupuesto. El narcomenudeo es casi imposible de controlarlo. Le digo, una de las cosas que todos los gobiernos insisten es cuando hay un problema de narcomenudeo, de peleas entre distintos dealers, entre distintas cosas, es desplegar a policía uniformada. Eso no sirve. O sea, eso es como en algunos países, y le digo, siempre hablo de esto, en algunos países han decidido utilizar el ejército o las fuerzas armadas para combatir el tema de las drogas. Nunca va a suceder. O sea, sí hay enfrentamientos, se tirotean, porque pues claro, los narcos grandes en países mucho más complejos del tema del narcotráfico están tan bien armados o mejor armados que el ejército. Entonces ya no es tanto un tema de delincuencia, es un tema de seguridad nacional, es un tema de subversión, que ya lo voy a analizar desde otro punto de vista. Ya, o sea, ya no está hablando con el individuo que vende la droga, está hablando con un individuo que defiende los intereses de la droga y que pone los intereses de los narcos ante el país, ante la seguridad nacional. Entonces, los gobiernos no tienen otra opción, obviamente, que responder con el mismo tipo de armamento y de operativos que son los que manejan las Fuerzas Armadas, que tampoco están tan bien preparados como para eso. O sea, lo único que hacen es encontrarse en choques, en tiroteos y demás, pero en realidad no afectan ni alteran el funcionamiento de ninguna organización de narcotráfico. Nunca lo han hecho. O sea, arrestan de vez en cuando a alguien y todo eso, pero eso no sirve. Bueno, pero no quiero todavía meterme en eso. Lo que estamos hablando es que hay en ciertos países, regiones, que ya han trascendido por la falta de organización, por la falta de interés, por las prioridades de otros políticos, por la corrupción, por intereses ubicados en otra zona, han dejado de controlar y se le ha ido de las manos. O sea, entiéndalo así, en un país donde hay regiones que el narcotráfico controla es porque el gobierno perdió el control. El gobierno perdió el control porque no hizo lo que el gobierno supuestamente se compromete a hacer. Cuando los ciudadanos votamos estamos hablando de un país democrático, votamos por un partido político, por cierto líder, votamos para que esa persona nos provea la seguridad, nos provea la economía, nos provea los medios de salud, de educación y demás, y también la seguridad está, no él ni ella que nos provee, sino que la estructura que él o ella traiga ponga gente capaz que lo logre. Obviamente, amigos y amigas, estas cosas no han ocurrido porque si usted tiene zonas liberadas que están completamente controladas por grupos de individuos que se dedican al negocio del narcotráfico, ese sistema de seguridad, el sistema de gobierno nunca ha funcionado.
no me interesa el país, no estoy hablando de ningún partido político en particular, no estoy hablando de ningún político en particular, si está a favor, si está en contra, si los quiere abrazar, si los quiere besar, si los quiere colgar de un árbol, si los quiere fusilar a todos. A mí no me interesa, esas son cosas personales que cada país tiene. Idiosincrasia de cada país yo respeto, pero simplemente le estoy diciendo qué es lo que ha ocurrido y qué está ocurriendo. Entonces, lo que estamos viendo ahora es, a nivel regional, le comentaba, lo podemos controlar relativo. Ya cuando hablamos de una estructura un poco más organizada a nivel ya estatal, a nivel provincial, a nivel ya ciudad urbana, ciudad grande, ya ahí se necesita un poco más compleja la estructura, se necesita gente más brillante, se necesita gente con mucha experiencia. Y le digo, en casi todos los países que yo he estado hay gente que tiene mucha experiencia en esto, pero no están en el funcionamiento de eso. O sea, hay gente que juega a la policía, y esto lo hablé yo anteriormente en mis videos previos, cuando hablé de los líderes que aparecen, que son cualquier cosa menos policía de carrera y nunca han estado en el tema. Hay gente, hay políticos, hay ingenieros, hay incluso de carreras médicas, veterinarios he conocido militares, o sea, que tienen un conocimiento de estructura, pero no tienen un conocimiento del tema de la seguridad y mucho menos del tema del narcotráfico. O sea, han leído algunos libritos, se han juntado con algunos, pero no han estado en el tema. Pero cuando usted tiene gente que ha trabajado en el narcotráfico, gente que conoce la región, que conoce la política, que conoce todos los entretenores, porque el narcotráfico, si usted vio como yo hablé, cuando hablé que lo desmenucé totalmente, la gente que no conoce eso no conoce el narcotráfico. Y hay mucha gente que no conoce eso. Entonces, cuando usted tiene líderes que no son experimentados, que no tienen gran conocimiento, tiene esos problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya el tema se salió de un barrio, de una colonia, y empieza a expandirse, y ya lo tienen en regiones, y ya lo tienen en estados o provincias, como quiera que le llame, ya usted tiene un problema que se le va a ir expandiendo. O sea, el narcotráfico nunca se reduce en una zona, sino que se incrementa con el tiempo. Yo esto se lo vine diciendo a muchos lugares, en muchos países donde yo trabajé, donde yo estuve. Yo hablaba con la gente que estaba encargada y le decía, escúcheme una cosa, su país, este país en 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, va a ser tierra de nadie. O sea, usted acaba a perder todo control de todo, porque primero que todo, no aplican la ley como la tienen que aplicar, no tienen gente preparada, no entrenan, no tienen equipo, no tienen apoyo político. Obviamente había otras razones, ¿no? Por ejemplo, como la corrupción, como el desinterés, como la desidia, bueno, todo eso. Pero estoy hablando en general. Entonces, esos países hoy en día, tienen un gran problema de violencia, tienen un gran problema de corrupción, tiene un problema, se le ha ido de las manos, y son zonas que no las controla nadie. Entonces lo que quieren hacer ahora estos países es resolver el problema de la noche a la mañana. Vamos a mandar, por ejemplo, el ejército a resolver un problema. El ejército no puede hacer nada. O sea, nunca en ningún país del mundo, amigos, amigas, las Fuerzas Armadas han podido resolver ningún tipo de situación delictiva. O sea, se para en una esquina un soldado con una ametralladora, ¿hacer qué? ¿Qué es lo que hace? Sí, ok, por ahí no va a pasar el narcotraficante, pero el narcotraficante se ríe, porque además sabe, ¿no? Y le digo, ya voy a encarar todo el problema de los militares en la lucha contra el narcotráfico. El narcotraficante sabe que este soldado se muere de hambre, y que eventualmente si lo tienta y lo convence, se vaya a trabajar para ellos. ¿Qué es lo que ocurre en muchos países? O sea, los narcotraficantes de muchos países, los narcotraficantes contratan a todos estos soldados para que peleen con los soldados oficiales, que saben, que conocen su forma de ser, conocen el uso de las armas y demás. Bueno, en la policía, en los países donde hay serios problemas, esto es lo que ha ocurrido. Como la policía le pagan mal, como la policía está desorganizada, como no tiene cosas, muchos de los narcotraficantes han contratado ex policías como jefes de seguridad de la zona, ¿no? Entonces ustedes se encuentran a veces con ex policías, muchas veces en algunos de estos países, que conocen todo el sistema. Y le ocurre esto porque la paga es mala, porque la corrupción, porque el narcotráfico siempre puede doblegar el pago. Y esto, yo cuando hable de corrupción ya lo voy a explicar más en detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Es importante, si usted
pretende controlar el narcotráfico a nivel estatal, porque el nivel estatal, que usted controla primero la zona pequeña de su barrio, de su colonia, de su ciudad, y después la empieza a expandir con una buena organización, con buenos líderes, con buenos policías, con líderes que conocen del tema. No me traiga académicos, no me traiga periodistas, no me traiga cocineros, no me traiga gente que no tiene nada que ver. Póngame profesionales. No quiere decir que toda esta gente no participe, porque sí lo vamos a unir y todo, pero quiero que me ponga profesional. Entonces, cuando usted me pone profesionales, estos profesionales, y además lo apoya con equipo, y lo apoya con gente positiva, y lo apoya con gente con conocimiento, este lugar que usted logró rescatar de este pequeño se va expandiendo y van haciendo fuerza. No crea que le estoy diciendo que va a eliminar el narcotráfico. No crea que le estoy diciendo, entiéndame bien y escúcheme bien, que va a eliminar el consumo de droga en su país. Pero lo va a empezar a expandir a tal nivel, y este es lo que yo siempre le digo a la gente, a tal nivel que el narcotráfico no va a ser un problema grande para su seguridad de su país. ¿Me entiende? O sea, en países donde constantemente todos los días hay muertos, en países donde todos los días hay masacrados, en países donde todos los días hay desaparecidos, en donde todos los días hay violencia, donde todos los días hay tiroteos, donde todos los días hay eso, porque el narcotráfico existe. Ese país está totalmente descontrolado, aunque no lo quiera aceptar el sistema, porque yo le dije, el sistema gubernamental no lo va a querer hacer. Pero, amigo, amiga, hay forma de lograr eso. Pero, y siempre hay un pero acá, hay otras cosas que influencian todo esto. Entonces, lo que le estoy diciendo, lo puede hacer a nivel pequeño y lo puede ir expandiendo, pero usted tiene que tener una buena estructura y tiene que tener un buen sistema judicial que lo apoye y tiene que tener un buen sistema político que esté de atrás, de acuerdo con él. Y muchos de estos individuos que estoy hablando no tienen, ¿de acuerdo?, el interés o la prioridad de combatir o de la tranquilidad, pues le estoy hablando de la tranquilidad del ciudadano, no de matar al narcotráfico, ni de acabar con el narcotráfico, sino de la ciudadanía, de la seguridad nacional. Fíjese que la mayoría de los estados, mayoría de los países que tienen serios problemas de narcotráfico también tienen serios problemas de otros grandes delitos que no los controlan. O sea, si no pueden controlar, y lo dejo con esto, si el gobierno actual, si la estructura que tiene ahí en este momento, cualquier país que sea, no puede controlar la ola delictiva regular, y le estoy hablando de robos, le estoy hablando de violaciones, de femicidios, de asesinatos, de cosas de desorden en general, no puede controlar el narcotráfico. No puede controlar nada que tiene que ver con la droga. Porque la droga gana más que todos esto, y además tiene un problema que corrompe a muchos más. Pero esto lo vamos a continuar en el próximo video, amigos y amigas, un gusto en saludarlos.